Buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga. Quiero darle gracias al Señor por esta oportunidad que me da de estar con ustedes. Estoy muy contento de estar aquí y quiero pedirles que por favor abramos nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan. Quiero pedirles que nos pongamos de pie, por favor. ¿Cuántos saben que la presencia del Espíritu Santo está aquí? Es por respeto a su presencia que nos ponemos de pie, ¿no? Juan 15, vamos a leer del versículo 1 al 8 y luego nos vamos a brincar hasta el 16. ¿Ya estamos todos en Juan 15? Dice aquí: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué va a llevar? Mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echarán, ¿en dónde? En el fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid algunas cosas. ¿Cómo dice? Pedid todo lo que queréis. ¿Y qué va a pasar? Y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué cosa? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Vamos a pasar hasta el versículo 16. Amén. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué cosa? Fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Vamos a orar un momento. Padre Dios, queremos darte muchas gracias por esta oportunidad, Padre, que nos das de estar aquí reunidos. Gracias, Padre, porque tu Santo Espíritu es quien nos ha convocado y nosotros, Señor, hemos acudido a tu llamado. Te pido, Padre, que la palabra que el día de hoy va a ser predicada produzca, como dice este Evangelio, produzca fruto, produzca más fruto y produzca mucho fruto en la vida de todos los que aquí estamos en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias porque sabemos que ya estás aquí para enseñarnos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Vamos a darle un aplauso de bienvenida al Señor. Y Padre, te damos la bienvenida a tu Santo Espíritu, y Espíritu Santo toma control de todo lo que vamos a hablar. Sé tú enseñando, sé tú hablando, Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Hermanos, se pueden sentar. Hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, podemos darnos cuenta que en 8 ocasiones nuestro Señor Jesucristo menciona la frase fruto, más fruto y mucho fruto. De 9 versículos que leímos, 8 veces aparece esta frase referente al fruto. ¿Por qué? Porque a través de lo que el Señor nos habla en relación al fruto, Él nos está recordando en esta tarde a todos nosotros
que el principal propósito de todo lo que Él ha creado, de todo lo que Él ha redimido, o lo que Él ha salvado, es que podamos producir mucho fruto. ¿Cuántos están de acuerdo en que eso es lo que Dios desea de nuestra vida? Todo lo que Dios ha creado, todo lo que Él ha redimido, Él lo ha creado y lo ha redimido, lo ha salvado, para que podamos producir mucho fruto. Y quiero que le pongan una marca, por favor, aquí al Evangelio de Juan, y vamos rápidamente al libro de Génesis. Vamos rápido al libro de Génesis, para que veamos cómo lo que el Señor nos habló en este Evangelio de Juan realmente es un recordatorio de lo que Él, desde que hizo el mundo, determinó para toda su creación. Génesis 1, y vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Génesis 1, versículo 11 y 12 dice: después dijo Dios, produzca. Eso habla de fruto, ¿sí o no? Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. En estos versículos vemos que Dios le ordenó a la tierra que produjera semilla. Le ordenó a las plantas que produjeran fruto. Y tanto la tierra como las plantas empezaron a producir fruto. Los árboles comenzaron a producir fruto. Y dice ahora en el versículo 21 y 22, dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y escuchen lo que dice aquí en el 22: y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y la Biblia nos muestra que efectivamente tanto las aves como todos los animales terrestres y marinos se empezaron a fructificar, se empezaron a multiplicar. Vamos ahora también versículo 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. ¿Y qué les dijo? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vemos, hermanos, cómo desde que Dios hizo la creación, la voluntad de Dios para todo lo que Él ha creado es que todo lo que Él ha creado produzca mucho fruto. ¿Sí o no? Aquí lo vemos con toda claridad. Vemos, hermanos, que ese es el deseo de Dios para nosotros. Nosotros que ya fuimos creados y que ya fuimos redimidos, que ya fuimos salvados del poder del pecado, Dios quiere que produzcamos mucho fruto. Ese es el deseo de Dios. ¿Saben por qué Dios desea eso, hermanos? Porque la Biblia dice que va a llegar el día en que por medio de quienes somos hijos de Dios, Dios va a llenar toda la tierra de un buen fruto. ¿Sí lo creen? Creo que uno está como durmiendo. Si no lo creen, rápido, vamos rápido a ver qué dice Isaías 27:6, por favor. Para los que están pensando que no es así, a ver, vamos a ver qué dice Isaías 27:6. ¿Están ahí? Dice aquí: días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo, ¿de qué se va a llenar? De fruto. ¿Quiénes son los instrumentos que Dios va a usar para llenar todo el mundo de ese buen fruto? Nosotros, los hijos de Dios.
Ese es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros como hijos suyos. Amén. Quiero que le digas a tu hermano que tienes a un lado, pero se lo vas a decir, todos se lo vamos a decir. A algún hermano que tenemos a nuestro lado le vamos a decir: hermano, Dios te creó y te redimió para que produzcas mucho fruto y para que por medio de ti Dios pueda llenar toda la tierra de buen fruto. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Dale un aplauso al Señor si tú crees que el Señor va a hacer eso contigo. Amén. Hermanos, hoy eso fue una pequeña introducción. Para los que me conocen, saben que las introducciones son más largas, pero hoy fue muy pequeña. Eso fue nada más para calentar motores en el espíritu. Amén. Hoy quiero compartir con todos ustedes un tema que se titula ¿Cómo producir mucho fruto? ¿Cuántos quieren saber cómo podemos producir mucho fruto? Si lo quieres saber, vamos nuevamente a regresar al Evangelio de Juan, donde comenzamos. Amén. Juan capítulo 15. Porque en este Evangelio nuestro Señor Jesucristo no solamente nos recuerda, como les dije hace un momento, que el propósito principal de todo lo que Él ha creado y ha redimido es que produzcamos mucho fruto, sino que además, después de recordarnos esto, el Señor nos da algunas cosas que Él quiere que nosotros pongamos en práctica para que podamos ser muy productivos. Amén. La primera de ellas se encuentra en el versículo 1. Dice este versículo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En este versículo 1, lo primero que el Señor Jesucristo nos está enseñando es que para que nosotros podamos producir mucho fruto, necesitamos unirnos a Él, porque Él es la vid verdadera. ¿Saben por qué en la iglesia hay mucha gente está en las iglesias que no produce fruto? Porque hay mucha gente que solo está cerca de Cristo, pero no está unida a Cristo. Y por eso es que hay mucha gente que aunque viene y canta alabanzas, que aunque viene y levanta sus manos, que aunque viene y se pone de rodillas, que aunque viene y lee la escritura, no, en su vida no se puede producir ese mucho fruto que Dios quiere de él. Porque esa persona muchas veces solamente está cerca de Jesucristo, muchas veces solo simpatiza con el Evangelio de Cristo, pero nunca ha tomado la decisión de unir su vida completamente a Jesucristo. Esa es la primera manera que el Señor Jesucristo nos enseña. Cuando Él dice, yo soy la vid verdadera, le estaba dando a entender al pueblo de Israel que solamente los que están unidos a Él son los únicos que van a comenzar a producir, escuchen esto, fruto. Si ustedes estudian con detenimiento este pasaje del Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta que el Señor comienza diciendo que los pámpanos o las ramas que se han unido a Él por medio de abrirle su corazón, por medio de entregar su vida a Cristo, son las personas que van a comenzar a producir fruto. ¿Saben ustedes que así como un labrador en lo natural tiene que esperar tiempo para que la vid produzca uvas, así también es en la vida de los creyentes que nos hemos unido a la vid verdadera, que es Jesucristo? Una vid, cuando un labrador la empieza a cultivar, cuando empieza a dar fruto, nada más empieza así, dice, empieza a dar fruto. Pasa más tiempo, el labrador la cultiva, la cuida, la limpia de insectos, de hongos que muchas veces caen sobre las vides, y la vid sigue produciendo ya no fruto, sino más fruto. Sigue ese cuidado del labrador y llega el tiempo en que la vid produce mucho fruto.
Dios quiere que eso sea en la vida de cada uno de nosotros. Que si nosotros ya tenemos 1 año, 2 años, 3, 5, 10, 15, 20 años o más años en el camino de Dios, a estas alturas de nuestra vida ya tiene que haber más fruto del que había cuando comenzamos en nuestro caminar con Dios. Porque no puede ser posible que un creyente, un verdadero creyente en Cristo, siga produciendo el mismo fruto que producía hace 15 o 20 años cuando por primera vez se unió a la vid verdadera que es Jesucristo. Eso es algo que nosotros los creyentes necesitamos saber. Yo sé, creo que es así. Todos los que estamos aquí ya hemos dado ese paso de unirnos a la vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que solo aquellos que estamos unidos a Él, que es la vid verdadera, somos los que vamos a llegar a producir mucho fruto. Todos los que ya estamos unidos a Cristo, ya estamos en ese proceso para que lleguemos a producir mucho fruto. Sin embargo, hay otras cosas que necesitamos también conocer. Vamos a ver, en el versículo 2 y 3, el Señor Jesucristo sigue diciendo: todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar con esa rama que no lleva fruto? Dice que la quitará. ¿A quién va a quitar? Precisamente a aquellos que solamente han estado cerca de Cristo, pero que nunca han entregado su corazón a Él. Esa gente es la que no va a producir fruto y por eso va a ser quitada. Pero escuchen lo que el Señor hace, y de hecho ya lo está haciendo con todos los que hemos unido nuestro corazón a Él. Dice aquí: y todo aquel que lleva fruto, este se refiere a ti, mi hermano, que me escuchas. Todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacerle el Señor? Lo va a limpiar. ¿Para qué? Para que lleve ahora más fruto. ¿Y cuántos saben, mis hermanos, que a muchos de ustedes, a muchos de nosotros, el Señor ya nos está limpiando? Ya nos está limpiando. ¿Por qué? Porque la intención del Señor es que siempre vayamos a más. Un creyente no puede estancarse, porque el creyente que se estanca está condenado a morir. Por eso el apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18, dice Pedro, que sigamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el Señor quiere que no nos conformemos con haber leído tal vez la Biblia una sola vez. Él quiere que cada año por lo menos la leas una vez completita, de tapa a tapa. Él quiere que tú vayas por más. Cada año que Dios nos da de vida es una nueva oportunidad para poder ser limpiados y para poder producir más fruto, porque ese es el deseo de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Dijeron amén como 3. Ya cuando empiezan así, ya no me gusta a mí. A ver, el deseo de Dios es que conforme avance el tiempo de nuestro caminar con Él, nosotros produzcamos cada vez más fruto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí se oyeron como hombres. Amén. Amén, amén. Entonces dice aquí, versículo 3, ya ustedes están limpios. ¿Por qué cosa? Por la palabra que el Señor nos ha hablado. ¿Desde cuándo nosotros estamos limpios? Desde el momento en que le entregamos nuestro corazón al Señor. ¿Qué es lo que el Señor utiliza para limpiar nuestro corazón? La palabra. Por eso el creyente no puede darse el lujo de no leer la palabra cada día, como el Señor lo ha mandado. Por eso el Señor le dijo a Josué:
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero lamentablemente a veces parece que en algunas Biblias de algunos creyentes dice: agarra la Biblia solamente los domingos y medítala de vez en cuando. No, eso no dice. Pero pareciera que en muchas versiones, con eso de que hoy hay muchas versiones nuevas, yo no sé si en algunas, a veces tengo dudas y quisiera revisar cada una de aquellos hermanos que solamente toman su Biblia los domingos por la mañana. Dios quiere que nosotros, para producir mucho fruto, para poder ser limpios de todo lo que impide que podamos producir más fruto, necesitamos ser expuestos al mensaje de la palabra de Dios todos los días. Todos los días. Esa ha sido una de las razones de por qué muchos creyentes a veces pasan los años y siguen comportándose como la primera vez que conocieron al Señor. Es la razón de por qué muchos cristianos, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las cosas desagradables a su vida, se desaniman, agarran sus cosas y se van de la iglesia. Dios quiere, hermanos, limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra mente, limpiar nuestra vida de todas aquellas cosas que impiden que podamos llevar más fruto. Amén. 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 Entonces, ¿qué es lo segundo que debemos hacer? Una vez que yo ya estoy unido a Cristo, lo segundo que el Señor Jesucristo nos enseña que debemos hacer es limpiarnos de todo pecado. Cuando el Señor Jesucristo dice aquí: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, se refiere al trabajo que hace precisamente un labrador en lo natural con la vid. El labrador sabe que para que la vid que él ha plantado pueda producir mucho fruto, necesita mantenerla limpia de todas las plagas de insectos, de todos los hongos que muchas veces se adhieren a esas plantas, a esas vides. Ese trabajo es el trabajo que hace el Espíritu Santo con cada uno de nosotros cada vez que meditamos la palabra. Amén. Cuando tú y yo meditamos de día y de noche la palabra de Dios empieza a limpiar tu mente, empieza a limpiar tu corazón, empieza a limpiar tus labios, empieza a limpiar tus emociones, empieza a limpiar tus motivaciones. Yo recuerdo hace 18 años casi atrás, cuando por primera vez Dios abrió mi entendimiento y se manifestó a mi vida. Yo venía con pensamientos que no eran agradables a Dios. Yo traía pensamientos de matar gente. Yo traía sentimientos de egoísmo, de odio, de rencor. Yo traía actitudes que no eran lo que Dios quería de mi vida. Y todas esas cosas habían impedido que yo diera ese fruto que Dios espera que demos todos los que hemos sido criados por Él o redimidos por Él. Pero ¿qué pasó? A partir de que conocí, a partir de un domingo que fue cuando Dios se manifestó a mi vida, a partir de que le conocí al Señor, empecé a meditar la palabra de día y de noche. Había veces que me pasaba noches enteras, me amanecía de una noche hasta la madrugada leyendo la Biblia, no una vez, muchas veces. Cuando por primera vez pude leer completita la Biblia de tapa a tapa, desde el día de mi conversión pasaron 4 meses y Dios me permitió leerla completa. Eso produjo muchos cambios en mi manera de pensar, en mi manera de hablar, en mi manera de vivir. La gente empezó a notar la clase de fruto que el Espíritu de Dios estaba produciendo en mi vida. Porque la palabra de Dios
Es cierto que nos limpia, como dice el versículo 3, desde el momento de nuestra conversión. A eso se le conoce como la justificación. Pero es necesario que después empiece el proceso de la santificación. Eso es algo que ocurre todos los días cuando nosotros nos exponemos a la meditación de la palabra de Dios. Dios nos va santificando, nos va separando de todo lo que no le agrada a Él. Eso es lo que Dios hace. Así como en lo natural la vid que el labrador quiere que produzca mucho fruto, dice que el labrador necesita hacer dos cosas para producir ese mucho fruto de la vid. Necesita podarla y necesita limpiarla. ¿Cuántos saben qué cosa es podar? ¿Qué es? Cortar la rama. No separarla, sino cortarla. Para poder hacer que esa rama, vamos a decir, como incentivarla a que esa rama pueda producir más fruto del que ya produce. Pero también hay que limpiarla. Eso es lo que muchas veces Dios está haciendo con nosotros. Él va cortando de nuestra vida. Por el poder de su palabra, va limpiando. Lo que les decía, la mente, el corazón, la boca. Porque ¿cuántos de nosotros cuando llegamos a Él, qué era lo que salía de nuestra boca? Puras palabras de maldición, puras palabras de queja, de crítica, de murmuración. ¿Y cuántos que el día de hoy están aquí han visto cómo el labrador, que es Dios, ha ido limpiando cada día más su vida? Él lo sigue haciendo. Él sigue trabajando en la vida de nosotros. Pero es importante que nosotros le permitamos que Él nos pode y nos limpie. Quiero que me acompañen rápido, pónganle una marca al Evangelio de Juan y vamos rápido a ver qué dice 2 de Corintios 7:1, por favor. 2 de Corintios 7:1. ¿Ya están ahí? Dice aquí: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Dile a tu hermano que tienes a tu lado: hermano, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. En otras palabras, mi hermano, Dios lo que quiere es que te limpies. Cuando habla de la contaminación de la carne, habla precisamente del adulterio, de la fornicación, habla también de la borrachera, habla de la avaricia, de la maledicencia, habla de esas cosas que muchas veces son como insectos que están impidiendo que nosotros podamos producir mucho fruto. No puede ser que un creyente que ya tiene por lo menos un año siga diciendo: no, es que yo todavía me echo una, al fin que una no es ninguna, y dos es la mitad de una, y tres es una. No puede ser. No puede ser que un creyente que ya tiene por lo menos un año de conocer a Cristo no se haya limpiado del tabaquismo, de la drogadicción, del adulterio, de la fornicación. Noten que el apóstol Pablo dice en el versículo que acabamos de leer, él dice: limpiémonos. ¿A quién le corresponde colaborar con Dios para que en nuestra vida Él pueda producir mucho fruto? Porque muchos cristianos a veces por su inmadurez no lo entienden
Es tiempo que entendamos que todo lo que nosotros hacemos es responsabilidad de nosotros. Porque hay muchos cristianos que a veces todavía culpan al diablo de todo. No, el diablo no tiene la culpa de todo. De algunas cosas sí, pero no de todo. Hay gente que dice, no, es que el diablo hizo que me enojara. No, no es cierto. Es que el diablo hizo que yo me emborrachara. No es cierto. Si no, Pablo no diría limpiémonos. Pablo está hablando de que es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y él habla que nos limpiemos de la contaminación de la carne, pero también de la contaminación del espíritu. ¿Qué puede contaminar nuestro espíritu? El orgullo. ¿Cuántas veces como creyentes todavía somos orgullosos? La soberbia, la desobediencia, la mentira, la vanagloria, el creernos lo que no somos. Dios quiere que nos limpiemos de esas cosas. Ese amén no me gustó. Amén. 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 ¿Por qué, hermanos? Porque así como en lo natural, si a una vid no se le limpia de los insectos y los hongos que la atacan, esa vid nunca va a producir mucho fruto. Por eso es necesario que nosotros, si de veras queremos ser lo que Dios quiere que seamos, gente productiva en su reino, nosotros nos limpiemos de todas esas cosas. Nos corresponde a nosotros colaborar con Dios. ¿Qué debemos hacer? Pues alejarnos de todas las fuentes de la tentación. Eso es lo que hay que hacer. Pablo le dijo un día a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Hay veces que es sabio echarse a correr de la tentación. Muchas veces no obedecemos a Dios porque en lugar de hacer lo que Él nos manda, permanecemos haciendo lo que dice el mundo, lo que dice la gente que nos rodea. Dios quiere que produzcamos ese fruto, pero la segunda manera de producirlo es limpiándonos de toda contaminación de espíritu y de carne. Ese es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad delante de Dios, mantenernos más fruto. ¿Qué va a pasar en nuestra vida si nos mantenemos alejados de esas fuentes de contaminación de la carne y del espíritu? Vamos a llevar más fruto cada día. Amén. Amén. Después vamos a leer el versículo 4 hasta el 7. Dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. ¿Cuál es la tercera cosa que nosotros debemos hacer para que podamos producir mucho fruto? Permanecer ¿en quién? En Cristo. Escuchen esto. Desde el momento en que el Señor nos alcanzó, nosotros fuimos colocados en Cristo. Escuchen eso, esto es algo muy importante. Fuimos colocados en Cristo. Por eso Cristo dice, como ya fueron colocados en mí, permanezcan en mí. Amén. Permanezcamos en Cristo. Ya estamos unidos por nuestra fe a Cristo, pero Él quiere que permanezcamos en Él. ¿Cada 8 días? No. ¿Cada vez que haya un problema en nuestra vida? No. Todo momento. En nuestro diario caminar con Dios, Cristo dice, permanezcan en mí, porque esa es la posición de todos los hijos de Dios. Amén. Estamos posicionados en Cristo, pero también a nosotros nos corresponde permanecer en donde Dios el Padre ya nos colocó, que es en Cristo. Amén. Ya estamos ahí. ¿Cómo permanecemos en Cristo? Esa es la pregunta del millón. La manera de permanecer en Cristo
La palabra permanecer, hermanos, significa quedarse donde uno está. Eso es lo que significa la palabra permanecer. Porque ya les expliqué que todos los creyentes hemos sido puestos en Cristo. Esa es nuestra posición. Entonces, para permanecer en Cristo, nosotros, hermanos, necesitamos todos los días, la manera de permanecer en Él es que todos los días oremos, que todos los días meditemos la palabra, que siempre que haya reunión nos congreguemos, que nosotros sirvamos, que nosotros vivamos en comunión unos con otros, porque al hacer eso nosotros permaneceremos en la posición que el Padre Celestial ya nos ha colocado a cada uno de nosotros. Si yo dejo de orar, si yo dejo de leer la Biblia, si yo dejo de congregarme, si yo dejo de servir, si yo dejo de tener comunión con ustedes que son mis hermanos, yo me estoy separando, me estoy alejando de la posición en la que el Padre Celestial me ha colocado. Y eso va a ser, aquí lo dice Cristo, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Amén. Si yo no permanezco en donde el Padre me ha colocado, que es en Cristo, aunque yo quiera llevar fruto, no voy a poder llevarlo. Si yo a una vid o a cualquier otro árbol le corto la rama y la separo definitivamente de Jesucristo, esa rama, aunque tratara de esforzarse por producir fruto, sería imposible que lo produjera. Porque todas las ramas de la vid adquieren su energía, adquieren su alimento para producir fruto por medio de estar unidos a esa vid. ¿De dónde yo adquiero los recursos espirituales que necesito para caminar cada día en la comunión con Cristo y producir ese mucho fruto que Él espera de mi vida? ¿De dónde lo adquiero? De estar unido a Cristo. Por eso hay cristianos que a veces se engañan a sí mismos. Y nosotros que por la gracia de Dios predicamos la palabra, hay veces que le preguntamos a la gente. Hay gente que llega a los pies de Cristo, está un tiempo en los caminos de Dios y después se empieza a alejar. Y luego le preguntamos a esos hermanos: hermano, ven, congrégate, busca más de Dios. No, yo desde mi casa, ahí en mi casa hago mis reuniones. No, hermano, eso aquí dice la Biblia, que así como una rama de la vid, que es separada de esa vid, no puede producir fruto, así el creyente que está haciendo sus reuniones solito en su casa no va a producir fruto. Eso es lo que el Señor enseña. Por eso lo tercero que debemos hacer para poder producir mucho fruto es permanecer unidos a Jesucristo. Es mantener cada día una íntima comunión con Él. Con Él. Esa es la única manera de producir mucho fruto. No se puede producir fruto por nuestras propias fuerzas. Hay gente que dice: me voy a portar bien. No vas a poder portarte bien. Va a llegar un momento en que vas a volver a caer. Cuando yo no conocía a Jesucristo, yo así decía: ya no voy a tomar. Decía un día eso y al otro día ya estaba en el alcohol. Ya no voy a mentir. Pasaban unas cuantas horas y otra vez empezaba a mentir. ¿Por qué? Porque yo estaba separado de la vid verdadera. ¿Cómo puedo producir el fruto de Dios si yo me he separado de Dios? ¿Se podrá? No se puede, hermano. Yo vengo a animarles en este día a que ustedes perseveren en este grupo de hombres. Dios quiere levantarlos. Dios quiere levantarlos a ustedes para que en su
vida personal, en su vida familiar, en su vida matrimonial, en su vida ministerial, en su vida laboral, ustedes produzcan mucho, mucho fruto para la gloria del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Pero necesitamos nosotros hacer lo que el Señor nos está enseñando. ¿Quién es el que nos está enseñando a través del Evangelio de Juan qué pasos debemos dar para producir mucho fruto? Nuestro mismo Señor Jesucristo. Dice en el versículo 5: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Que nunca se nos olvide eso, porque a veces hay gente que se cree la vid y a Cristo lo ve como el pámpano. ¿Sí? Él es la vid. Nosotros solamente somos las ramas que hemos sido, dice el apóstol Pablo, injertadas. Y dice aquí: el que permanece en mí, otra vez lo recalca, y yo en él, este lleva, ¿qué cosa? ¿Poquito fruto? ¿Algo de fruto? Mucho fruto, mucho fruto. Se va a notar en tu vida, mi hermano. Se va a notar. ¿Quién de ustedes ha visto árboles que producen mucho fruto, que hasta las ramas se le cuelgan de tanto fruto que tienen? ¿Quién no ha visto eso? Pero ¿quién de ustedes ha visto ramas que ya fueron cortadas del árbol y siguen produciendo mucho fruto y se siguen colgando de tanto fruto que dan? No, eso es imposible. Pues así como en lo natural es imposible que una rama que ha sido separada del árbol que la alimenta, del árbol que la nutre, pueda producir mucho fruto, así es en lo espiritual. Por eso el creyente que se congrega de vez en cuando, pues produce fruto, nada más. No produce más fruto, menos va a producir mucho fruto. Por eso el creyente que ora de vez en cuando, que lee la Biblia de vez en cuando, que sirve de vez en cuando, que tiene comunión con sus hermanos de vez en cuando, ¿cómo ese creyente va a llegar a producir el mucho fruto del que el Señor habla? No se puede, perdón. De vez en cuando. De vez en cuando. Sí, es cierto. Entonces, hermanos, aquí la Biblia nos enseña lo tercero que debemos hacer para producir mucho fruto es permanecer en Cristo, Amén. Manteniendo esa comunión con Él diaria. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Es por eso, mis hermanos, les repito, todos los días necesitamos meditar la palabra. Si todos los días meditamos la palabra, les aseguro que la Biblia la vamos a leer por lo menos una vez al año, por lo menos, si no es que hasta 2 o 3. Y como el poder de la palabra nos va a estar limpiando, como el poder de la palabra nos va a estar fortaleciendo, vamos a empezar a producir mucho fruto. Y toda la gente que nos rodea se va a dar cuenta de lo que Dios va a estar haciendo con nosotros. Eso va a ser notorio. ¿A poco una rama de un árbol necesita decir: voy a producir mucho fruto, voy a producir mucho fruto, voy a producir mucho fruto? ¿Necesita decir eso? No. Se produce el fruto de manera natural por el simple hecho de que esa rama está unida al tronco. ¿Sí o no? Yo no sé, tengo que amar a los hermanos, tengo que ser bueno con la gente, tengo que tener mucha fe. No, la fe, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza van a ser algo natural en tu vida. Va a ser algo natural. Las ramas no se esfuerzan por dar fruto. Hay gente que yo he escuchado decir: voy a pedirle a Dios que me dé más benignidad. No, lo que necesitas es mantenerte en comunión con Dios para que la benignidad se manifieste en tu vida. Amén. Si tú le pides a Dios que te dé más benignidad, pero vienes de vez en cuando,
nunca se va a manifestar eso en tu vida. Eso es lo que a veces como creyentes no comprendemos, pero es necesario que ya lo entendamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice en el versículo 6, el que en mí, no, creo, sí, ¿verdad? Es ese. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hace un momento les dije, no toda la gente que está en las iglesias está unida a Cristo, solamente está cerca de Cristo. Hay gente que le gusta escuchar la palabra de Dios, hay gente que le gusta cantar las alabanzas, pero nunca se ha unido a Cristo. A esa gente es a la que se refiere aquí la palabra del Señor. Si esa gente no termina por tomar esa decisión de unir su vida a Jesucristo, de rendir completamente su voluntad al Señor, la Biblia nos enseña que esas personas van a ser arrojadas ¿a dónde? Fuego. Dios, a nosotros, hermanos, Dios siempre ha deseado, y lo vimos ya desde Génesis, que nosotros como su creación, y ahora más que somos no solamente creados sino redimidos, produzcamos mucho fruto. Ese es el deseo de Dios para nuestra vida. Tenemos que producir mucho fruto, porque al hacerlo estaremos cumpliendo el propósito de Dios. Dice el 7, si permanecen en mí, ¿cuántas veces habla de esto? El Señor repite y repite, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¿Saben que la primera vez que yo leí esto se me quemaron los fusibles? ¿Saben por qué? Porque yo pensaba que eso era como un cheque en blanco. Y después el Espíritu de Dios, por permanecer en Cristo y por meditar en sus palabras, entendí que eso se refiere a que todo lo que yo pida conforme a la voluntad de Cristo, no conforme a la mía. Esa es una gran diferencia. Hay gente que dice, hoy nos dijeron, y hasta se lo van a memorizar este versículo, nos dijeron que si yo pido todo lo que quiera, el Señor me lo va a dar. Pero déjame decirte que todo lo que esté conforme a su voluntad del Señor, no conforme a la tuya ni a la mía. Por eso es importante que leamos la palabra, porque de esa manera yo voy a descubrir la voluntad. Y cuando yo empiezo a pedir, dice también el apóstol Juan, pero en una de sus cartas, primera carta de Juan, dice que todo lo que pidamos conforme a la voluntad de Dios, podemos estar seguros que ya nos fue dado. Por eso cuando yo conocí esto dije, la voluntad de Dios, que nadie de mi familia se pierda. Yo desde ahora estoy creyendo, estoy confiando, estoy declarando que toda mi familia se salvará en el nombre de Jesús. Eso es lo que necesitamos nosotros entender, la voluntad de Él. Por eso dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran, refiriéndose a todo lo que esté conforme a su voluntad, y entonces eso les va a ser hecho. Amén. Y luego dice, versículo 8, este me gusta mucho, dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿Cuántos de ustedes quieren que a través de su vida el Padre sea glorificado? Amén. Ese debería de ser el deseo de todos los que somos hijos de Dios. Amén. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto, más fruto, mucho fruto. En esto el Padre Celestial es glorificado, en que nosotros llevemos mucho fruto para la gloria de su nombre. Amén. En esto es glorificado. Y dice, y seáis así mis discípulos. Este versículo 8, hermanos, nos habla de que nuestro Padre Celestial va a ser glorificado por la gente que nos conoce. Porque cuando una persona ve
que Dios ha cambiado nuestra vida, cuando una persona ve que Dios ha hecho de nosotros personas santas, personas limpias, personas honestas, personas trabajadoras, personas que bendecimos a nuestra propia familia, mucha gente a nuestro alrededor va a decir: ay, ese Dios que tienen los cristianos es un Dios poderoso, porque de este borracho, de este adúltero, de este mentiroso, de este asesino, de este ladrón, ha hecho un hombre justo. Eso es lo que hace. Esa clase de fruto hace que mucha gente que incluso no quiere saber de Dios comience a glorificar el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Eso es. Por eso el Señor dijo que en el versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre. Y ese es el deseo que el Espíritu de Dios tiene para cada uno de nosotros. Que nosotros seamos instrumentos que produzcan, que toda la gente que nos conozca, al ver el mucho fruto y el buen fruto que Dios está produciendo en nuestra vida, empiece a glorificar a Dios por lo que Dios ha hecho en nosotros. Ese es el deseo de Dios, hermanos. Entonces, quiero terminar con esto. Si nosotros, quiero hacer un pequeño repaso, si nosotros nos unimos a Cristo, que ya creo que estamos todos unidos a Cristo. Amén. Si nosotros nos limpiamos de todo pecado de carne y de espíritu, y si nosotros permanecemos en la posición que el Padre Celestial nos ha colocado, si nosotros permanecemos viviendo en una comunión íntima y diaria con el Señor Jesucristo, nosotros vamos a llevar mucho fruto. Amén. Vamos a producir mucho fruto del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor. Ya, si empezamos a producir mucho fruto del Espíritu Santo, ¿creen que vamos a decir: ahí está el hermano Víctor, mejor me siento por acá, porque nomás de verlo se me revuelve el estómago? ¿Sí? ¿Vamos a hacer eso? No. Si nosotros empezamos a hacer esto que el Señor Jesucristo nos dijo, ¿creen que vamos a tener pleitos en nuestra casa? No. Porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu es la paz. Vamos a ser gente pacificadora en lugar de gente peleonera. Si nosotros empezamos a hacer lo que el Señor nos dice, en nuestra vida va a aparecer el fruto del gozo. Nunca vamos a andar así con los pies arrastrando. ¿Cómo está, hermano? Pues más o menos. ¿Y por qué más o menos? Pues es que me ha ido muy mal. Porque ¿cuántos saben que el gozo, el fruto del gozo, es algo que no se produce por las cosas externas, sino es algo que Dios produce internamente en nuestro corazón? Y cuando tú tienes ese fruto en tu vida, aunque te corran del trabajo, aunque te diagnostiquen cáncer, aunque te deje tu esposa, aunque todo el mundo se vuelva en tu contra, tú vas a mantenerte con ese gozo en tu corazón. Eso es lo que produce el fruto del Espíritu. Ese mucho fruto es al que se refiere el Señor. Y quiero terminar con esto. Quiero pedirles a todos ustedes que ahí en su lugar, vamos a cerrar un momento nuestros ojos. Si el Señor te ha hablado el día de hoy a través de su palabra, yo quiero que con tus ojos cerrados y de todo corazón, el Señor está aquí. El Señor está aquí y de todo corazón quiero que le digas al Señor en esta tarde: Padre, gracias, porque hoy me has enseñado que tú deseas que yo pueda producir mucho fruto. Ayúdame para que todo lo que tu Santo Espíritu me ha enseñado en esta tarde,
yo pueda hacer de esto Yo puedo hacer de esto una vivencia diaria una vivencia diaria en mi caminar contigo. en mi caminar contigo. Porque mi mayor deseo Porque mi mayor deseo es que en mi vida es que en mi vida se pueda producir se pueda producir mucho fruto, mucho fruto, para que de esa manera para que de esa manera toda la gente que me conoce toda la gente que me conoce glorifiquen tu nombre glorifique mi nombre al ver al ver todo ese fruto todo ese fruto que tú estás produciendo en mi vida. en mi vida. Te doy gracias Te doy gracias porque en esta tarde porque en esta tarde tú has hablado tú has hablado a mi corazón. a mi corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos podemos darle un aplauso al Señor? Aleluya. Pues hermanos, que el Señor